Bien, estamos de regreso con ustedes en el nuevo diario AM. Vamos a conversar a continuación con Otoniel Bonilla. Él es ex procurador general de la República de manera adjunta. También es parte importante del partido Fuerza del Pueblo actualmente. Muy buenos días, bienvenido a nuestro espacio. Buenos días y muchas gracias por la invitación gentil de ustedes, y aquí estamos para compartir con sus seguidores. Bueno, nos gustaría iniciar hablando un poquito de política. Otoniel, ayer vimos a Leonel denunciar o acusar a la Junta de estar recibiendo presiones de parte del Palacio, o sea, de parte del gobierno, para que le quiten las vallas, los afiches y todo lo que promuevan los candidatos de la oposición. De inmediato hemos visto gente responderle a Leonel y decir que la Junta simplemente está acatando lo que establece la ley. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, en todo caso, tal como ha dicho el presidente Fernández, el líder de la Fuerza del Pueblo, el Tribunal Constitucional estableció que esa normativa en la que se fundamenta la Junta Central Electoral para emitir la admonición que ha comunicado a los partidos políticos fue declarada no conforme con la Constitución. De ahí que si esta norma ha sido expulsada de nuestro ordenamiento jurídico, mal podría la Junta Central Electoral pretender aplicarlas a las organizaciones políticas. Pero más que eso, yo pienso que esto entraña un debate más allá de lo jurídico o constitucional, porque lo cierto es que en la práctica el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y actual presidente de la República tiene un despliegue propagandístico y de campaña permanente. Ayer incluso veíamos actos que en principio parecerían oficiales, pero que derivan en actos proselitistas. E igual, solo hay que salir por la ciudad y el país y podemos darnos cuenta que está lleno de vallas con la figura del presidente. A veces no se sabe distinguir entre el candidato y el presidente de la República, porque incluso de manera impropia se están utilizando los símbolos de la bandera nacional, asimilándolo a los del partido. Y si vemos en las vallas que están colocadas en todo el país, podemos observar esta situación que incluso raya en una violación a la propia ley de partidos políticos, que prohíbe la utilización de los símbolos patrios para promover candidaturas presidenciales. De manera que yo creo que la Junta Central Electoral debe volver sobre sus pasos, reencontrarse con la legalidad y garantizar los derechos constitucionales de los ciudadanos a organizarse en un partido político, a expresarse libremente, que esto puede hacerse a través de los medios de comunicación, pero también puede hacerse de manera gráfica, a través de una valla publicitaria, de un spot, en fin. De manera que yo pienso que la Junta Central Electoral ahí cometió un error, y creo, porque hasta el momento han actuado con cierta equidistancia del partido oficial, básicamente, porque la tradición es que suelen plegarse al partido de gobierno. Pero la tradición, usted lo ha dicho bien, entonces también esa tradición imperó cuando el doctor Leonel Fernández buscó la reelección en el año 2008. ¿Es así? No. Oh, pero usted está diciendo que esa es la tradición. La tradición que se pliega sí, al partido de gobierno, la Junta. Lo que digo es que la tradición es eso, no indica que necesariamente haya sido siempre así. Pero, la tradición, ¿qué es la tradición? Pero la Junta Central... Cuando usted habla de la tradición, se está refiriendo que es lo que se hace tradicionalmente, de acuerdo a la raíz de la palabra, es una cuestión semántica. No es que se dé la tradición cuando lo hace uno y no es tradición cuando lo hace el otro. O sea, si es tradición, es tradición. Veamos, en el proceso pasado, ¿quién puede negar
que la Junta Central Electoral obró en atención al oficialismo de ese momento. Eso es innegable. ¿Quién puede decir, quién puede poner en tela de juicio que la composición de esa Junta Central Electoral, la anterior me estoy refiriendo, actuó con equidistancia del oficialismo de aquel momento? Ya sabemos lo que aconteció con las elecciones de febrero del año 2020, lo que ocurrió con las primarias del año 2019, pero ese es el pasado. Lo importante es centrarnos en el presente. No, pero vamos a seguir más para atrás porque usted me está mencionando. La Junta de Roberto en el Rosario 2008, se comportó igual o peor que la y de en el 2020. 2008, por ejemplo, y cuando estuvo Roberto Rosario, que es un dirigente importante de la Fuerza del Pueblo, ahí hubo independencia. No, porque fíjese, esa Junta Central Electoral era equilibrada. Fíjese, estaba... Qué interesante. Fíjese, la balanza. Estaba como miembro de la Junta Central Electoral, nada más y nada menos que Edio Olivares. Hoy es el presidente ejecutivo del PRM, un alto dirigente de ese partido, de manera que había equilibrio. Pero volvamos al presente. Había equilibrio porque estaban los dos equipos representados. De eso se trata. Pero el manager era en Palacio. El manager estaba en el Palacio y presidía el partido oficial en ese momento, que era el PLD. Lo importante es que nosotros no podemos vivir del pasado, sino del presente para construir el futuro. Y se supone que si hubo un cambio, el cambio implicaba deshacerse de prácticas que antes criticábamos. De manera que lo que procuramos es que la Junta Central Electoral y el partido de gobierno permita a la Junta Central Electoral operar conforme a la Constitución y eso es lo que espera, eso es lo que espera el país, eso es lo que espera el pueblo, es lo que manda una democracia sana. Ahora, yo creo que también debemos dejar esa práctica de tratar de socavar desde antes de las elecciones la credibilidad de la Junta, que es el árbitro en este torneo electoral, porque muchas veces se prepara el escenario para que en caso de que los resultados electorales no nos sean favorables, empezar a decir que se había advertido que eso era lo que iba a suceder, que son unas elecciones cuyos resultados no son legítimos, que no representan, y yo creo que eso también es una práctica que debemos abandonar, porque yo creo que todos los partidos deben estar interesados, el de gobierno y los de la oposición, en que tengamos unas elecciones limpias, de donde salga realmente la voluntad del pueblo. Y entonces yo creo que hay ciertas cosas que nosotros debemos de tratar de lavar. Dicen que la ropa sucia se lava en casa. Y buscar acuerdos y no empezar con denuncias y denuncias y denuncias, que lo único que hacen es socavar la credibilidad de ese organismo arbitral. Fíjese, yo comparto con usted la idea de que todos debemos contribuir a que el proceso sea diáfano, sea transparente, pero también debemos exigir que el proceso sea equilibrado. Claro. Que haya igualdad de oportunidades y de participación para todos los actores, oposición y gobierno, o a la inversa, gobierno y oposición. Y esto incluso constituye un mandato de la Constitución y la ley. Principios de igualdad, principios de participación, principios de objetividad, el principio de legalidad, que es lo primero y es lo que hemos estado exigiendo al organismo electoral, que se someta a las disposiciones de la Constitución y las leyes vigentes. Y entonces aquella que ha sido decretada no conforme a la Constitución no está vigente, no existe, ha sido expulsada del ordenamiento legal. De manera que yo soy consciente de que la Junta Central Electoral, y es lo que estaba explicando, ha estado dando pasos para un proceso electoral que sea confiable y creíble. Hemos dicho que en esta oportunidad, en relación a la decisión de admonición a los partidos políticos, que se hizo en forma genérica, pero que ya hemos dicho las razones por las que es inaplicable, entonces la Junta debe volver sobre sus pasos, insisto, y ceñirse
al ordenamiento jurídico vigente. Otoniel, una Sí. de las costumbres del pasado ha quedado prácticamente golpeada en este gobierno y es el tema de la lucha contra la corrupción administrativa. O sea, en el pasado tenemos casos de cómo funcionarios del gobierno y de dependencia cometían actos y eran premiados. Unos eran dejados en libertad, otros se enviaban a una embajada, otros lo colocaban en otra institución y así sucesivamente. Hemos visto una lucha tenaz del presidente Luis Abinader con relación a la lucha contra la corrupción administrativa. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Bueno, pienso primero, siendo honestos y justos, la Procuraduría General de la República está encabezada por la mujer más digna que tiene el sistema judicial en su conjunto. La magistrada Miriam Germán honra el cargo de Procuradora General de la República. Lo hacía antes cuando era juez de la República. Fue presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, elegida por el Consejo Nacional de la Magistratura que presidía el presidente Leonel Fernández, justamente. De manera que, para poner las cosas en su contexto, en relación a los avances que ha habido, nosotros somos de los primeros en reconocer que se ha estado haciendo un esfuerzo. Nunca será suficiente, porque nosotros que estuvimos en la Procuraduría General de la República sabemos cómo esa institución opera con limitaciones propias de las limitaciones que tiene el país institucionalmente y de recursos, en fin, y nunca podrá atender todo la demanda o las exigencias de la población. Pero hay que reconocer que conforme a la Constitución de 2010 y la ley la ley orgánica del Ministerio Público, 133.11, que le da las herramientas constitucionales y legales de independencia al Ministerio Público y con la voluntad política, como usted muy bien señala, ha habido en ese estamento avances significativos que hay que reconocerlo. Ahora bien, eso no quita el hecho de que situaciones que se han estado dando en el actual gobierno necesariamente hayan estado teniendo la respuesta adecuada. Y tampoco indica el hecho de que el que haya el Ministerio Público al que estamos refiriéndonos, y que el país conoce y reconoce, de que en la actualidad no se estén dando prácticas que impliquen hechos similares a los que fueron denunciados en el pasado. Yo diría que en el actual gobierno hay una especie de prácticas ocultas y opacas de actuación a través de entramados jurídicos, de figuras jurídicas complejas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, yo soy un estudioso desde el punto de vista de la punibilidad de algunas conductas en el caso de los fideicomisos. El fideicomiso público, los fideicomisos y alianzas públicos-privadas que están entrelazados uno y otro serán en el futuro los verdaderos procesos que habrá que atender tal y como Pero ha usted puede dar ejemplos de eso. de esos. Sí, de a lo que usted de esos fideicomisos. Pues. ¿Quién conoce qué hace, por ejemplo, el fideicomiso de la Policía Nacional? Nadie sabe qué ocurre allí. ¿Quién conoce qué está ocurriendo con la emisión de los pasaportes? Porque ahora se decretó que esto es de seguridad nacional. ¿Quiénes son los que están entregando las libretas de pasaportes? ¿Quién conoce cómo opera el fideicomiso con vocación de convertirse en alianza público-privada propedernales? ¿Quién, por ejemplo, y quién ha solicitado esa información? O sea, públicamente, por ejemplo, ¿quién? en el caso de Porque pasaportes, se supone que nosotros tenemos, que inclusive fue una creación del doctor Leonel Fernández durante su gobierno, las oficinas de acceso a la información pública. No, de Hipólito. ¿Fue Hipólito? Sí. Fue Hipólito. La bueno, ley yo creía que había 200 sido Leonel. 04. La ley. Bueno, pero está bien, cualquiera que haya sido. Sí. Entonces, pues se ha solicitado información acerca de eso.
Pero, por ejemplo, pongo el caso particular de pasaportes. El presidente de la República decretó de seguridad nacional. ¿Qué implica eso? ¿Qué implicaciones tiene desde el punto de vista de la ley de libre acceso a la información pública? En que usted como ciudadano o yo, si solicitase información sobre esa operación opaca, no nos será proporcionada. No nos será proporcionada porque hay un decreto. O sea, se ha bloqueado eso. Sí, eso ha sido bloqueado. Entonces lo de la policía igual. Eso es de También está seguridad bloqueado. nacional. De manera que hay un conjunto de operaciones que a mi juicio necesariamente el gobierno tendrá que explicarlas. Las alianzas público-privadas. Y le voy a poner un caso sencillo, que podemos verlo transitando por las vías de Santo Domingo. Los autobuses de la ONSA han sido sacados de las rutas fundamentales para dar paso a los autobuses de las alianzas público-privadas. Porque hay una inclinación, hay una visión empresarial del gobierno, pero esa visión empresarial lo que hace es dar ventajas a sectores de alguna manera vinculados con el propio sector oficial. De manera que son elementos que a simple vista no podemos apreciarlos, pero que en su momento, cuando el país, como ocurrió y como ocurre cada vez que hay una sucesión en un gobierno. De manera que yo pienso, O sea que y tengo la sospecha, de la fuerza del pueblo ganar las elecciones sometería a las actuales autoridades por esa no se trata de por eso. las alianzas público No se trata de eso. Lo que se trata es que, a mi juicio, las operaciones de los fideicomisos, las operaciones de las alianzas público-privadas pueden engendrar conflictos de interés, pueden albergarse en ella operaciones que no son transparentes y al mismo tiempo son operaciones que están destinadas a despojar del patrimonio público para ser entregados a particulares, a empresarios con afinidades con el gobierno, porque es un gobierno de empresarios. Un gobierno de empresarios tiene sus representantes en las agencias fundamentales y por eso es que he dicho que el país debe poner atención a los conflictos de interés que puedan suscitarse en estas entidades públicas. O sea, es un llamado de alerta que usted hace, no una denuncia. Nosotros O sea, no estamos- es una denuncia sobre supuestos actos de corrupción, sino usted alerta a las autoridades de que eso podría generar una serie de situaciones que no son las más convenientes y que podrían en algún caso inclusive ser contrario a los intereses de la República Dominicana. Yo pienso que las alianzas público-privadas, como están concebidas, y los fideicomisos son fuentes de aprovechamiento, quiero decirlo así, de aprovechamiento del patrimonio público por particulares con cercanías con el grupo empresarial gobernante. O sea que Yo lo veo desde esa perspectiva. Cuando el expresidente fue presidente de la República, el expresidente Fernández, regaló muchas instituciones del Estado. No, eso no es así. Le entregó al sector privado los ingenios, le entregó Cordes, le entregó unos patrimonios que eran del pueblo, se lo entregó al sector privado. Y no existía lo que es la alianza público-privado en el 1996. Sin embargo, hoy en día, esas instituciones están operando de la mano del sector privado y ya el Estado dominicano no recibe ningún beneficio. Sin embargo, las alianzas público-privadas sí hay un ganar-ganar, tanto el sector público, tanto la sociedad como el empresariado, que no es malo. Bueno, ese es su criterio, pero nosotros pondremos el nuestro sobre el proceso de capitalización. Lo que hubo fue un procedimiento, incluso regido por una ley, en el que el sector privado adquiría parte de las empresas públicas.
Molinos Dominicanos. Y en Sanssouci. Pero Molinos Dominicanos, ahora les respondo, don Tuto. Molinos Dominicanos. Antes había generalmente una crisis con la harina. Dejó de existir. Pero al mismo tiempo, Molinos Dominicanos entrega los dividendos anuales a través del FONPER, que se anunció que iba a ser diluido o disuelto. No sé en qué ha quedado esto. Al final creo que no pudo hacerse porque el FONPER recibe, administra el fondo patrimonial de las empresas públicas. De manera que aquí son cuestiones totalmente distintas. En el caso de las alianzas público-privadas y en el caso de los fideicomisos, sobre todo, los fideicomisos, usted le pregunta a cualquier ciudadano, incluyendo los abogados, muy pocos los dominan, porque son operaciones muy complejas que se utilizan justamente para ocultar actuaciones no santas. De manera que son cuestiones, desde el punto de vista jurídico-institucional, totalmente diferentes. Lo que se hizo con la capitalización, las empresas están ahí, y lo que se está haciendo, insisto, con los fideicomisos. Otoniel, finalmente, ayer vimos la noticia de que la Cámara Penal de San Francisco de Macorís declaró en rebeldía a Quirino Castillo. Paulino Castillo. Sí, Quirinito, como se le conoce. Quirinito. Casi luego de 10 años. Eso no es como demasiado tiempo para declarar esa rebeldía ahora con el alegato de que el proceso no prescribe. Sí, bueno, yo pienso que es una medida preventiva. Debió adoptarse hace tiempo. De hecho, me sorprendí cuando vi la noticia porque entendía que esto había ocurrido en algún momento. Porque él se ha fugado. Él está condenado. Él ha resucitado. Bueno, está condenado. Entendieron que supuestamente había fallecido. Luego se descubrió que era un fraude. Y la persona se ha fugado. El Código Procesal Penal establece que las penas prescriben a los 10 años. Si la pena es superior a los 5 años. Si la pena es inferior o igual a 5 años, prescribes a los 5 y ya hay otra escala hacia abajo. En el caso concreto de este individuo, que está prófugo desde hace varios años, 6 años creo, yo pienso que la decisión que ha impulsado la Procuraduría General de la República es correcta, porque pudiera, aunque esto estaría sujeto a interpretación, pero pudiera entenderse que transcurridos los 10 años, pues habría entonces ya prescrito la pena que le ha sido impuesta. Pero más que eso, yo creo que el Estado Dominicano tiene una, digamos, una deuda con el país. El Estado en su conjunto, aquí no quiero poner nombres o apellidos, no, el Estado en su conjunto tiene una deuda con el país, con esta sociedad, de que un individuo, un sujeto, que todos sabemos las implicaciones y los vínculos que tiene con sectores peligrosos del narcotráfico, incluso vínculos familiares con un sujeto que fue condenado por narcotráfico en los Estados Unidos y vino aquí a hacer gala de su fortuna. Yo pienso que aquí el Estado debe dar una respuesta oportuna y capturar a este hombre que se ha burlado de la institucionalidad y de la sociedad de la República Dominicana. Muchísimas gracias, Otoniel. Gracias a ustedes. Señores, hemos conversado con Otoniel Bonilla, es miembro importante de la Fuerza del Pueblo, ex procurador general adjunto de la República, ya hace unos añitos de eso.